Bien, buenos días con todos. Hemos tenido ya ciertas conversaciones vía WhatsApp. Creo que conozco, al menos de nombre, a la mayoría de ustedes. Esta es una forma en la cual vamos a manejar este curso inicialmente, probablemente y Dios mediante, en las próximas semanas. Ojalá haya buenas noticias con relación a esta crisis que nos aqueja a todos y podamos manejar el curso en forma presencial. Mientras tanto, vamos a comenzar con, con este seminario, con este curso, que lo hemos llamado Evaluación Operativa de Obras Civiles. Básicamente el enfoque que le vamos a dar a este curso en forma virtual es el de control de riesgos bajo una metodología similar o tomando conceptos del Project Management Institute y además ciertos temas de seguridad en obra y gestión medioambiental. El curso lo vamos a dividir en dos grandes bloques. Un primer bloque en el cual nos vamos a enfocar prácticamente en lo que es riesgo exclusivamente. Vamos a ir detallando paso a paso estas cosas y luego vamos a ir avanzando en los temas de seguridad en obra. Ciertas reglas más para la clase presencial, igual estos slides ya nosotros los habíamos preparado con anticipación. Algunas de esas reglas que están ahí mostradas sirven no solo para la clase presencial, sino también básicamente para cualquier tipo de clase, así sea virtual, ¿no? La primera es obviamente el respeto, creo que eso está de más mencionarlo, pero de todas formas me gusta ponerlo al inicio de la clase. El tema de llegar temprano, bueno, lo salvamos por el hecho de que va a ser una clase virtual, ustedes la pueden ver en cualquier momento. Celulares igualmente. El tema de la participación lo vamos a hacer vía WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a la clase la pueden hacer vía WhatsApp en cualquier momento del día. Yo me tomaré el tiempo así mismo para revisar y poder responder de la mejor forma, ¿no? Y finalmente, aunque los tiempos son difíciles, pero vamos a tratar de disfrutar la clase y traer las vivencias de cada uno para que sean de una manera enriquecedoras tanto para mí como para ustedes. Procedo con las presentaciones, aunque ya tienen mi correo, tienen mis teléfonos. Quería hacerle una breve introducción de quién soy yo, cuál es mi experiencia. Básicamente yo soy ingeniero civil, me gradué ya hace algunos años en la Universidad Católica. Mi especialidad ha sido básicamente administrativa y de obra. Tengo 2 estudios de maestrías en la Universidad de Quebec y en la Universidad Politécnica de Madrid. Y luego una serie de estudios que están ahí detallados, no vale la pena leer uno a uno, sería demasiado pretencioso de mi parte, pero básicamente mi experiencia ha sido en la industria del concreto y del cemento, donde en la empresa en la cual trabajé durante cerca de 16 años, el tema de seguridad y el tema de manejo de riesgos, incluido un proyecto de ampliación de una planta de cemento de 300 millones, eran temas básicamente primordiales, eran temas esenciales. Entonces, siendo ese el background, vamos a tratar de compartir un poco la experiencia y un poco las normas, las normativas, etcétera, que podemos nosotros utilizar en el día a día sin ser demasiado académicos, sino más bien tratando de hacer un mix entre academia y pragmatismo. Las presentaciones ustedes ya me las dirán, no verdad conozco sus nombres, pero sería bueno que cada uno me diga un poquito vía WhatsApp, luego su experiencia, en qué trabaja, etcétera, para poder yo entender de mejor forma cómo nos estamos manejando y quiénes son ustedes, así como les he contado en una breve síntesis quién soy yo. Por otro lado, a diferencia de cuando uno es un profesor de escuela, hablan de pedagogía. Cuando hablan de pedagogía, normalmente los niños tienen una hoja en blanco, un lienzo en blanco. Entonces, cualquier cosa que uno le diga a los niños, e inclusive ya a adolescentes en el colegio o incluso en la universidad, soy profesor universitario, ellos la asumen como cierta. Pero cuando ya somos adultos, a veces nosotros ya tenemos una carga de cierta experiencia, de ciertas lecciones que hemos aprendido antes, entonces el enfoque hay que hacerlo un poquito diferente.
Por eso ustedes ven en la lámina que hablo de andragogía. Los adultos ya no somos niños y nuestro aprendizaje tiene que ser diferente. Entonces tenemos que hacer una especie de intercambio entre lo que ustedes saben y lo que yo sé y comenzar a trabajarlo de una forma de aprender, en ciertos casos desaprender ciertas cosas que ya tengamos nosotros seteadas en nuestras cabezas y poder abrir nuestra mente a nuevas experiencias, a nuevos conceptos, quizás más modernos, pero que nos van a ayudar siempre para mejorar en nuestros sitios de trabajo. Entonces tengan eso presente, mente abierta para poder receptar todos los conceptos que vayamos viendo a lo largo de esta primera clase. Una introducción al curso va a ser indicarles en base a qué hemos montado todas estas charlas. Lo primero es que vamos a tomar ciertos conceptos, básicamente, de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos o la guía del conocido PMBOK en su quinta edición, porque la sexta edición todavía está recién salida, habrá que hacerle varios parches, habrá que hacerle varias cosas, pero básicamente la más difundida y la más reciente y comprobada es la quinta edición. Por otro lado, este mismo Instituto de Gerencia de Proyectos tiene una extensión, porque recordemos que el PMBOK no aplica exclusivamente para construcción, sino para cualquier tipo de proyectos en los cuales pueda manejárselo de esta manera. Pero este PMBOK desarrolló una extensión exclusivamente para temas de construcción. Ambos documentos están en la plataforma de la universidad, ustedes lo pueden bajar. Desgraciadamente están en inglés porque demoran un tiempo de ser traducidos, pero básicamente nos van a servir en el futuro. Si uno quiere o si ustedes tienen tiempo y desean ahondar en información, pueden encontrar, como les decía, los archivos. Ahora, de ese Construction Extension del Project Management Institute, vamos a enfocarnos básicamente en lo que nos atañe, ¿no es verdad? Porque ahí hay otros temas que también son importantes, pero que no son particularmente en los cuales nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en básicamente los temas de gestión de los riesgos del proyecto, que está en el capítulo 11, y en gestión de la salud, seguridad ambiental del proyecto, que es el capítulo 14, que se llama Project Health, Safety, Security and Environment Management in Construction. Hay una diferencia fundamental en el idioma, en la cual seguridad para nosotros puede ser seguridad laboral o seguridad industrial, y la parte de seguridad física. Los americanos difieren eso, hablando de safety para los temas de seguridad industrial y security para temas de seguridad física, es decir, guardianía, CCTV, etcétera, cierto tipo de cosas que preservan la seguridad física de la obra como tal. La temática del curso va a ser, si bien es cierto, académica, pero vamos a ir enfocándonos asimismo con ejercicios de aplicación y prácticas de campo. Las vamos a dejar por estos días de lado, pero sin duda las vamos a tomar más adelante. Cabe recalcar que este no es un curso de certificación del PMI, es un curso en el cual nosotros vamos a adaptar conceptos, no tan solo del PMBOK, porque además vamos a tener también que revisar normativa local, pero vamos a adaptarla a nuestro entorno, al entorno ecuatoriano, el entorno de Guayaquil específicamente, porque es el entorno en el cual nosotros nos movemos. El estándar de este Project Management Institute para proyectos de construcción, como ustedes ven ahí, en el centro está la dirección de proyectos. Sin embargo, hay una serie de capítulos: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, etc. Pero nosotros nos vamos a enfocar en ese capítulo que está denominado riesgos y que está pintado de azul. Pero además, en la extensión de los proyectos de construcción, asimismo hay varios capítulos. Nosotros nos vamos a abocar a revisar los que tienen relación con seguridad y medio ambiente y no forman parte de este curso, pueden serlo en otro momento, los de finanzas y reclamos. Dicho esto, pues vamos a comenzar, como les decía, con este primer bloque que lo vamos a llamar módulo
de gestión del riesgo. He preferido comenzar con este y vamos a hacerlo desde la forma más sencilla, y a medida que avance el curso vamos a ir añadiendo plantillas, ejemplos, y vamos a ir no complicando la cosa, pero nos vamos a ir adentrando más y más en el tema. Esa foto que ustedes ven ahí es una obra compleja. He preferido poner tipos de obras en los cuales involucran muchas diferentes ingenierías, involucran muchas diferentes coordinaciones, involucran, en fin, diferentes profesionales, y en los cuales los diferentes riesgos que puedan presentarse están más extendidos y por lo tanto debe tenerse mayor cuidado. Dicho esto, podemos empezar a dibujar el curso y hablar sobre los objetivos de este módulo de gestión de riesgo. Fundamentalmente e inicialmente vamos a comenzar con los conceptos y técnicas fundamentales que involucran la administración del riesgo dentro del proyecto, dentro de la administración de proyectos como tal. Luego vamos a hablar, y nos vamos en ese punto a detener y a ser más específicos, a ver las diferentes técnicas que existen para identificar los riesgos en un proyecto y muy puntualmente en una obra como tal. Luego vamos a hacer un análisis cualitativo, es decir, no un análisis numérico, para identificar, partiendo de la identificación de esos riesgos, poderlos definir y ver cómo están detallados o qué involucra cada uno de esos riesgos. Luego vamos a hablar sobre los planes de respuesta, es decir, las medidas que yo puedo tomar para poder mitigar, evitar o eliminar esos riesgos en el proyecto. Y finalmente vamos a hablar y vamos a conocer principalmente las técnicas y herramientas del análisis cuantitativo del riesgo. En este punto ya estamos hablando no tan solo de la parte, como hablábamos hace un momento, cualitativa, sino que le vamos a poner un valor, sea en horas, sea en una unidad de medida, en una métrica, que involucre dinero, que involucre tiempo, que involucre algo que nos mida el impacto que puede tener ese riesgo de materializarse. El contenido del módulo de gestión de riesgo va a estar detallado como ustedes lo están viendo en este momento, los conceptos que hablaba hace un momento. Luego vamos a hablar del proceso de administración del riesgo. Vamos a seguir con la identificación del riesgo en sus diferentes metodologías. Seguiremos con el análisis cualitativo y cuantitativo y vamos luego a abocarnos a los planes de respuesta y al monitoreo y control del riesgo. En esos 7 puntos que están ahí marcados está todo el proceso de gestión de riesgo. No termina en el punto 7 porque a medida que la obra avanza, también los riesgos cambian o aparecen nuevos riesgos. Hay otros que desaparecen, hay otros que son mitigados, pero finalmente es un proceso dinámico en el cual nos vamos a encontrar con muchas cosas que quizás al inicio no conocíamos, no sabíamos o no habíamos valorado. Dicho esto, entonces comenzamos y lo vamos a tener ordenado por números. El primer punto va a ser los conceptos fundamentales y procesos de administración del riesgo. ¿Ok? Seguimos. Básicamente, para poder iniciar este curso tenemos también que conocer que hay ciertas normativas, hay ciertas leyes que rigen la parte de seguridad y la parte de riesgo en el país. Como se nos podría presentar cierto dilema en relación a qué va primero, porque hay muchos decretos, hay ordenanzas, hay reglamentos, los municipios tienen ciertas particularidades, entonces es bueno iniciar esto y ordenarnos un poquito para ver qué es primero. En Alemania hace algunos años había un abogado llamado Kelsen. Este abogado dibujó una pirámide para representar la jerarquía de las leyes. Y me gusta ponerlo porque así nosotros nos ordenamos cuando luego vamos a hablar de otros cuerpos legales, qué es primero y qué va después. Primero, y esto va a ser siempre así en la mayoría de los países, lo primero que va a haber es la Constitución de la República. En este caso estamos hablando de la República del Ecuador,
La Constitución es la ley suprema y sobre eso no hay nada. De ahí vienen los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, decretos, en los cuales hay decretos específicos para el sector de la construcción y ordenanzas como tales. Voy a rescatar de todo el conjunto de artículos que implica la Constitución de la República del Ecuador una parte esencial, que habla en el artículo 326 que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. Dentro de todos los numerales, asimismo, está el numeral 5, que dice que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente, pónganme atención en esta parte, adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Es decir, esto no es una condición opcional como empleadores, como ingenieros, como residentes de obra, como empresarios, como querramos verlo, no es una condición opcional, sino mandatoria. Entonces tenemos que hacerla y hacerla cumplir en nuestros trabajos o en nuestras obras o en los proyectos que nosotros vayamos a desarrollar. Ya entrando un poquito más debajo de la pirámide, debajo de la Constitución, y para sintetizar un poco esta normativa que involucra la legislación en temas de riesgo y seguridad laboral, podemos concretar que hay un decreto y un acuerdo como dos cuerpos fundamentales que rigen los temas de seguridad y salud en el trabajo. Estos también los van a encontrar como parte del material en la plataforma de la universidad y estamos hablando precisamente del decreto ejecutivo 2393 que se llama Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Ese básicamente funciona no únicamente para los trabajadores de la construcción, sino que habla de todos los trabajadores en las diferentes industrias en forma general. Y luego, precisamente, para temas de construcción, está el acuerdo ministerial número MDT 2008-00174, publicado en el registro oficial 249 de enero del 2008, en el que el Ministerio de Trabajo y Empleo expide un reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas. Este sí tiene temas puntuales en los cuales todos los profesionales y gente vinculada a la construcción tiene que tener muy en cuenta. Dicho esto, vamos a revisar ciertos conceptos y lo vamos a hacer en forma muy sucinta. Vamos a tomar las particularidades o las pautas que nos van a interesar para desarrollar nuestro trabajo. No quiere decir eso que este va a ser un curso legal, no pretende serlo de ninguna manera, pero sí hay que tener en cuenta el marco en el cual nos desenvolvemos. Entonces, el decreto ejecutivo 2393 tiene varias partes. Dentro de ellas hay ciertas disposiciones generales. Estas disposiciones, recordemos que el decreto 2393 aplica a todos los trabajadores de todas las industrias, no solo construcción. Dice que esas disposiciones se van a aplicar a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la presentación, disminución, eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Habla de creaciones de comités interinstitucionales, habla de comités de seguridad y salud, habla de unidades de seguridad y higiene del trabajo. Esos de ahí, esos comités, esas unidades, en ciertos casos aplican para todos, sin excepción, y en otros casos para empresas que cuenten con más de 100 trabajadores. Que normalmente una pyme, una pequeña y mediana empresa, anda bordeando ese número de trabajadores y no necesita hacerlo. Sin embargo, las obligaciones que se desprenden de este decreto son tanto para empleadores como para trabajadores como tal. Siguiendo con este decreto, hay condiciones generales que deben de guardar los centros de trabajo, edificios, locales, en fin, la parte que tiene que ver ya interna, pasillos, escaleras, plataformas, etc. Equipos de protección para los trabajadores y una serie de medidas que pretenden mitigar o eliminar los riesgos que puedan presentarse. Asimismo, este decreto tiene unos títulos con detalles con relación a los aparatos, máquinas y herramientas,
manipulación y transporte, la protección colectiva, protección personal, e incentivos, responsabilidades y sanciones, los cuales sería bueno leer porque normalmente todo ese tipo de secciones son de muchas formas, pero las más dolorosas son las que tienen que ver, las penales y las que tienen que ver con multas pecuniarias. Siguiendo con la parte del marco legal en el cual nos desenvolvemos, vale la pena aclarar ciertos conceptos que vamos a ver, ciertas definiciones básicas para poder entender lo que viene a continuación. Vamos a pasar, no son muchas, son comenzando con lo que es un trabajador, es toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada. Muchos trabajadores tienen contrato firmado, otros tienen contratos verbales que no por eso excluyen las responsabilidades tanto de una y otra parte. Por otro lado, cuando nos referimos a salud, estamos hablando de que la salud es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o inclusive mental del trabajador. Más adelante vamos a ver que dentro de ese estado mental del trabajador puede haber riesgos o puede haber afectaciones psicosociales que aunque puedan sonar inicialmente un poco descabelladas, suelen darse con frecuencia. Luego hablamos de las medidas de prevención, como las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores, y no nos referimos exclusivamente a equipos de protección, sino también a medidas previas, charlas, toolbox, meetings, para poder informar, para poder concientizar y educar a los trabajadores de los peligros a los cuales se va a enfrentar en el desarrollo de sus labores. Otras definiciones básicas es el lugar de trabajo, todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. Un accidente de trabajo puede presentarse no únicamente en el lugar de trabajo, sino que se considera también, para efectos de cobertura del seguro, desde el momento en que el trabajador sale de su casa hasta el momento en el que el trabajador regresa a su casa. Normalmente se suele estimar 1 hora como el tiempo en el cual el trabajador demora en movilizarse desde su domicilio al trabajo. Si algo pasara en ese punto, está cubierto por el seguro, y de regreso igualmente. Si el trabajador por alguna circunstancia decide no ir directamente a su domicilio, sino desviarse e irse a otro lado, a un centro de diversión o algún sitio en el cual corra peligro y tuviera un accidente, y eso es comprobable, esa persona no estaría ya dentro de esa cobertura como tal. Las condiciones y medio ambiente de trabajo son aquellos elementos, agentes o factores que tienen una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Esos conceptos son fundamentales, vale la pena tenerlos presentes para el resto de slides que vamos a ver, porque vamos a estar refiriéndonos a ellos consecutivamente. Para culminar, un par de definiciones más con relación al Acuerdo Ministerial 174 es el SST o Seguridad y Salud en el Trabajo, lo define como la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales en favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. Vale aquí la pena recalcar cuando hablamos de que es una ciencia y técnica multidisciplinaria, lo decimos porque no estamos hablando exclusivamente de ingeniería. Aquí hay temas de salud, hay temas médicos, hay temas físicos, inclusive cuando tenemos que calcular cargas, cuando tenemos que calcular límites de distancia, cuando tenemos que trabajar cerca de centros energéticos. Hay una serie de particularidades en las cuales no tan solo interviene la ingeniería, sino que intervienen varias ciencias.
Entonces es necesario agrupar todo esto en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo como tal. Y dividirlo, además, en varios tipos de riesgos, clasificarlos, para poder estudiar cada uno de ellos, como iremos viendo más adelante. Y el otro concepto que está mostrado en el slide es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo define como el conjunto de elementos interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlo. Es decir, ya estamos pasando de no tan solo ver, saber que existen riesgos, de que es nuestra obligación mitigarlos, eliminarlos o controlarlos, sino que además tenemos que tener una política de trabajo en temas de seguridad para poder regular, para poder controlar estos riesgos. Hay un slide que me gusta a mí usar en este tipo de charlas, que es el que habla de la jerarquía del control de riesgos, desde la parte más efectiva hasta la parte menos efectiva. Muchas veces nosotros en obra pensamos que dándole al trabajador un casco, dándole unas botas, dándole unos guantes, dándole unas gafas de seguridad, ya tenemos controlado el riesgo. Pero si ustedes se fijan en la pirámide invertida que está ahí, es la que está al final, es la menos efectiva. ¿Cuál es la modalidad o cuál es la forma más ideal para controlar el riesgo? Es eliminar el riesgo. Es decir, si yo veo un riesgo en obra y lo puedo de alguna manera eliminar evitándolo, debo de hacerlo. ¿Sí? Si yo tengo un hueco en una losa y es un riesgo por el cual un empleado, un obrero pueda caerse, la forma más fácil es tapando el hueco o cubriéndolo o poniendo algo que elimine ese riesgo. Luego, haciendo labores de sustitución del riesgo, es decir, si tengo que utilizar, por ejemplo, un material que es altamente inflamable, puedo buscar un sustituto de ese material que no sea inflamable para reducir o para controlar mejor ese riesgo. De igual forma, hay temas de ingeniería, temas de aislamiento, por ejemplo, en temas eléctricos especialmente, donde hay riesgos de electrocución. Es mejor aislarnos de ese problema o limitar la zona en la cual se va a trabajar, poniendo conos, poniendo cintas. Y luego tenemos los temas de administración, es decir, detallando procedimientos, o lo que hablamos hace unos minutos de políticas, y entrenando a los trabajadores para que conozcan los riesgos a los cuales se van a enfrentar. Riesgos con temas de energía, temas con riesgos si trabajan en la parte hidráulica, temas de gases, en fin, multitud de riesgos que ya los iremos detallando uno a uno. Y finalmente, los equipos de protección personal, cuando pues ya no queda otra alternativa que proteger al trabajador con ciertos equipos de protección, ¿verdad? El casco no me garantiza la vida, un chaleco no me garantiza la vida, si las medidas anteriores no han sido debidamente implementadas. En el reglamento de seguridad que mencionábamos hace un momento, en el Acuerdo Ministerial 174, clasifica los factores de riesgo que puedan presentarse en una obra en mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esta clasificación no es ecuatoriana, es una clasificación internacional y comienza hablando de los riesgos mecánicos como aquellos que puedan ser producidos por maquinaria, herramientas, aparatos de izaje como grúas, instalaciones, superficies de trabajo, por ejemplo, irregulares, y aquellos también relacionados con orden y aseo que podrían ocasionar un accidente. Los riesgos físicos como tal, aunque su nombre pueda asociarse con el anterior, en realidad los riesgos físicos se refieren a aquellos riesgos que se presenten por deficiencia de iluminación, ruidos excesivos, o ruidos recurrentes, vibraciones, temperaturas muy altas o muy bajas, humedades excesivas, radiaciones ionizantes o no ionizantes, electricidad y fuego. Los riesgos químicos, originados especialmente para los trabajadores que trabajan en ciertas industrias en las cuales están expuestos a polvos o están expuestos a humos
o están expuestos a vapores o a gases que forman parte del proceso laboral. Por ejemplo, soldadores, gente que trabaja en ciertas industrias relacionadas con la construcción, por ejemplo, los que trabajan en fábricas de aditivos, en fábricas cementeras, etcétera, están expuestos muchas veces a ciertos vapores o polvos que podrían afectar su salud. Riesgos biológicos ocasionados por el contacto con virus. Estamos viviendo estos días una pandemia generalizada por el tema del coronavirus, qué mejor ejemplo que ese, pero además hay otros riesgos biológicos como las bacterias, los hongos, los parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por plantas y animales, especialmente animales que no son necesariamente domésticos. A veces toca realizar obras fuera de la ciudad, obras rurales en las cuales estamos expuestos a ciertas exposición a plantas que pueden ocasionar erupciones, pueden ocasionar ciertas enfermedades o animales salvajes que podrían también presentar cierto tipo de transmisión de riesgo biológico. Se suman también a estos microorganismos como insectos y roedores especialmente. Además de estos riesgos que hemos mencionado, también están los riesgos ergonómicos, originados de posiciones incorrectas, por sobreesfuerzos físicos, levantamientos de pesos exagerados, usos de herramientas, por ejemplo, en forma incorrecta, maquinarias e instalaciones que no se adapten al uso para el cual están destinados. Por ejemplo, también ahí tienen que ver el uso de herramientas hechizas, o muchas veces ustedes habrán visto que los trabajadores fabrican sus propias herramientas, sus propios martillos, sus propios combos en obra, soldando un pedazo de varilla. Eso también puede ocasionar un riesgo ergonómico porque es una herramienta que no ha sido estudiada, es una herramienta hecha artesanalmente que no cumple quizás con ciertas condiciones para las cuales deben de estar hechas. Y por último, los riesgos psicosociales, los que tienen relación con la forma de organización y control del proceso de trabajo. Aquí hay una serie de riesgos, por ejemplo, para adelantar uno de ellos, el riesgo que pueda tener un trabajador como bullying o acosos por parte de sus compañeros de trabajo o su jefe en el desarrollo normal de su labor. Vamos entonces a ir adentrándonos en cada uno de ellos, comenzando con los riesgos mecánicos que, como habíamos dicho, son los producidos por las maquinarias y herramientas. En 8 gráficos que están ahí, ustedes pueden ver ciertos riesgos mecánicos que puedan producirse a manera de ejemplo. Vean ustedes, filos cortantes, cuando trabajan con sierras, cuando trabajan con tijeras, pueden lastimarse las extremidades. Cuando trabajan con objetos punzantes o perforantes, taladros, por ejemplo. Cuando hay una ruptura de algún cable, cuando se está izando algún elemento, con una grúa, o muchas veces en obras se usan las excavadoras también para izar, aunque no es la función para la cual están hechas, pero es un tema que se produce con regularidad. Pueden los cables que se usan romperse y caerle a un trabajador en alguna extremidad. Partes también en movimientos de herramientas. Caídas, muchas veces de andamios, por no tener arneses de seguridad o por no utilizar las seguridades de vida. Pueden caerse los trabajadores, ya vamos a ver luego cuáles son las particularidades de los trabajos en altura. Las partículas de objetos proyectados, por ejemplo, los que trabajan, los carpinteros cuando trabajan cortando o aserrando madera, muchas veces no usan gafas de seguridad, las astillas pueden salpicar y caer en los ojos y ocasionar algún tipo de lesión. Pérdidas del equilibrio también, cuando trabajamos sobre superficies que no son homogéneas, puede haber una torcedura de tobillo, o cuando apilamos, por ejemplo, en las bodegas de obra, sacos de cemento o algún otro tipo de elemento que vayamos a utilizar más adelante, pueden caerse algún artículo y golpear a un trabajador. Todos estos riesgos que hemos visto aquí son llamados riesgos mecánicos, es decir, son riesgos que se producen en el manejo de maquinarias o herramientas, como habíamos dicho inicialmente. Luego vamos a ir con los riesgos físicos.
básicamente los riesgos físicos, en este caso, los riesgos físicos básicamente engloban a todas las formas de energía que pueden interactuar en el medio laboral. Y nos referimos específicamente a temas de ruido, temas de iluminación, temas de calor, temas de vibraciones como el que están viendo en la foto, y radiaciones de dos tipos, ionizantes y no ionizantes. El primer riesgo físico que vale la pena mencionar es el que tiene que ver con el ruido. En la industria de la construcción, nosotros vamos a encontrarnos con ruido de equipos taladrando, de equipos puliendo, de equipos hincando pilotes de diferentes tipos. Entonces, esos ruidos son sonidos fuertes, no deseados, y podríamos clasificarlos en tres grandes grupos. Ruidos constantes, por ejemplo, motores trabajando, una bomba, un motor de un camión que esté trabajando constantemente y puede producir un ruido molesto. Un ruido intermitente, por ejemplo, taladros, o ruidos de impacto, como por ejemplo las máquinas piloteadoras, los malacates cuando caen hacen una serie de ruidos que también pueden ser fastidiosos hasta cierto punto. El problema con el ruido no es propiamente el ruido como tal, sino que su frecuencia puede ocasionar un problema auditivo, que no se va a presentar inmediatamente, a no ser que sea una subida brutal en algún momento, pero el problema es que la acumulación del ruido puede ocasionar un problema auditivo, y no, inclusive nos referimos únicamente a los ruidos de obra. Hoy por hoy mucha gente y muchas personas utilizan audífonos. Esos audífonos también, para escuchar música o para hablar por teléfono, ocasionan a la larga también problemas auditivos como tal. En el Ecuador, el límite máximo permisible que da el Ministerio de Salud Pública, medido en decibelios, es de 85 decibelios para jornadas de 8 horas día de exposición por semana de 40 horas laborables. Eso es el tope que pone el Ministerio de Salud. Añadiendo una medida a lo que hemos dicho, el sistema OSA en los Estados Unidos, que se refiere al Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, regula en que el máximo volumen que una persona puede resistir sin protección es de 115 decibelios. Sobre eso de ahí, y no más allá de 15 minutos, una persona no puede recibir esa descarga porque va a tener sin duda problemas en su audición. Seguimos con los riesgos físicos. Vamos a hablar ahora del tema de iluminación. Nos referimos en este caso a la cantidad de luz en el punto focal de trabajo. Las regulaciones de iluminación de la OSA en el lugar de trabajo suelen ser, en este caso, los requisitos mínimos para los trabajadores. Esos requisitos mínimos los suelen medir en foot candles o pies candelas, que son básicamente, como ustedes ven en la gráfica, una cantidad de luz a una distancia de un pie. La OSA requiere que los pasillos de oficinas y las áreas de construcción en general se iluminen con por lo menos 5 pies candelas, aproximadamente 53 luxes. ¿Qué es un lux? Básicamente es una unidad que es un lumen por metro cuadrado, y para que ustedes tengan una idea de qué es un lumen en términos palpables, un foco o una bombilla de 100 vatios son aproximadamente 1000 lúmenes. Ustedes sacarán entonces la relación cuántos focos necesitan cada X metros lineales o cada X metros cuadrados. Se requieren, dice, 3 foot candles o 33 luxes de iluminación para los sitios de excavación, áreas de trabajo, para la colocación de concreto o actividades de desechos, vías de acceso, áreas de almacenamiento activo, plataformas de carga, áreas de reabastecimiento y mantenimiento de campo. Una medida así muy general podría ser que yo necesito un foco de 100 vatios o 1000 lúmenes por cada aproximadamente 20 metros cuadrados. Si voy a hacer trabajos en la noche, o si voy a hacer trabajos en fosos, o voy a hacer trabajos en alcantarillas en los cuales necesito que el trabajador esté
correctamente alumbrado para poder realizar su trabajo, esta es una buena medida aproximada. Siguiendo con los riesgos físicos, tenemos los riesgos por vibración. La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea en el suelo, a través de la empuñadura o en un asiento. En cada uno de esos casos puede ser, como ven en el gráfico, una persona que está utilizando un martillo neumático, o puede ser una persona que trabaja sobre un rodillo neumático, el cual está vibrando, y está permanentemente su cuerpo absorbiendo esa vibración. El problema aquí es que eso también tiene unos efectos en el organismo que básicamente no se dan en el corto tiempo, sino en el largo plazo, y son trastornos osteoarticulares, artrosis en el codo, especialmente para el caso de las personas que usan martillos neumáticos, lesiones de muñeca, pueden darse inclusive también en temas de oficina, afectaciones de la mano, calambres, trastornos de la sensibilidad o pérdida de la sensibilidad en los dedos, y aumento de enfermedades estomacales y lumbalgias como tales, ¿verdad? El tema de las lumbalgias es un tema que se da estadísticamente en alrededor del 80% de la población, y sin embargo muchos de los que estamos afectados por eso no le prestamos la atención, pero vivimos con eso y muchas veces nos tomamos una pastilla, un analgésico y lo pasamos. Pero hay otros casos que son más graves en los cuales sí se requiere cirugías. Esos casos de ese 80% suelen andar alrededor del 5% estadísticamente. Continuamos. Otro riesgo físico que se presenta es el calor y la temperatura. Si la temperatura interna del cuerpo es de aproximadamente 37 grados, va a ser afectada por una temperatura laboral o del ambiente. Si esta es extremadamente fría o extremadamente caliente, no se puede trabajar en esas condiciones. La temperatura de los locales, cuando se realizan actividades, por ejemplo, de oficinas, de trabajos sedentarios, deberían dar entre 37 y 27 grados. Sin embargo, en obra, eso de ahí es muy difícil cumplirlo, especialmente en una ciudad como Guayaquil, donde la temperatura pasa normalmente al mediodía de los 30 grados centígrados. En ese caso, una de las medidas que debe tomarse es tener a los trabajadores permanentemente hidratados para que repongan la pérdida de agua producto del calor ambiental, ¿verdad? Básicamente lo que debe de usarse es líquidos obviamente no alcohólicos, agua o refrescos, agua es mejor, para controlar además el azúcar. Y normalmente se suele decir que un trabajador cuando ya siente sed es porque ya está deshidratado entre un 2 y hasta un 3%. Por último, vamos a hablar sobre los riesgos físicos relacionados con las radiaciones. Básicamente, como les decía, hay dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Vamos a hablar de las radiaciones no ionizantes. Primero debemos decir que la radiación se refiere a la emisión y propagación de energía, como ondas electromagnéticas o corpusculares emitidas por determinadas materias y equipos. La más importante en nuestro caso, la más recurrente con la cual nos vamos a enfrentar, es la que viene del Sol. En este caso, a su vez, la radiación la vamos a dividir en dos partes. Las radiaciones infrarrojas, que son básicamente las ondas térmicas, es decir, el calor que el cuerpo pueda sentir, producto de la irradiación solar, en la cual hace que se eleve la temperatura del cuerpo. Y este tipo de radiaciones, si bien es cierto, no penetran profundamente en la piel, pero su efecto de calentamiento puede producir serios trastornos en el largo plazo. Me refiero básicamente a cáncer de piel, dado que, como ustedes saben, cada vez la capa de ozono es más débil, estamos más expuestos a la radiación infrarroja y por ende esa calentura que vamos a sentir en las partes que están expuestas al sol puede venir luego en una enfermedad en la piel como tal. Y la otra es las radiaciones ultravioletas, que son radiaciones electromagnéticas que pueden producir irritaciones graves en la piel y en los ojos. Básicamente quemaduras producidas por el sol. Esa es la parte que
puede producir las radiaciones ultravioletas. Las radiaciones, aunque no están en el slide ahí, ionizantes nos referimos básicamente a la exposición de rayos X. No son comunes en las obras, pero sin embargo cuando trabajamos en algún tipo de industria o en algún tipo de remodelación en algún consultorio, pueden estar presentes y siempre es bueno conocer que debemos estar protegidos contra ese tipo de radiaciones ionizantes. Los riesgos químicos, en este caso, son los originados, como habíamos adelantado, por la presencia de polvos, gases, vapores, etc. Y es aquel riesgo que es susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, los cuales pueden producir efectos agudos o crónicos y aparición de enfermedades. Nos referimos básicamente, en este caso, como ven en la tabla, si son gases pueden producir asfixia, si son vapores pueden producir daños pulmonares o daños en los tejidos del cuerpo. Si es humo, puede haber fiebre de humo cuando trabajamos, por ejemplo, en industrias metalúrgicas o en industrias mineras. Polvos y fibras pueden producir silicosis y lo que se conoce como neblina, que puede ser asbestosis. Ustedes recordarán, el asbesto está ya prohibido como tal, sin embargo, hay algunas industrias todavía no reguladas que producen productos con asbesto y asbestocemento, ¿verdad? El mesotelioma, dermatitis y cánceres finalmente. Normalmente, cuando uno tiene una duda con relación al producto que va a utilizar, aún sea que vaya a utilizar guantes, aún sea que vaya a utilizar una mascarilla, siempre es bueno solicitar lo que se conoce como el MCDS. ¿Qué es el MCDS? Es básicamente la hoja de seguridad de materiales. Todo material químico debe tener su hoja de seguridad. Incluso el cemento, que muchos pensamos que es, o pensábamos que era un producto de construcción, en realidad es un producto de una industria química, porque produce una reacción química como tal al mezclarse con agua, al hidratarse, produce una reacción química que no conviene al caso traerla a colación, pero su exposición directamente con las manos o con alguna parte del cuerpo puede producir reacciones alérgicas. No se diga de productos químicos como pinturas, como aditivos, etcétera, en la cual puede también tener algún tipo de reacción por el contacto directo con la piel o directo con alguna mucosa nasal en la vista. Puede producir algún tipo de afectación, que quizás no la vamos a ver inmediatamente, pero sí podría ocasionarnos algún tipo de daño en nuestra salud. Dicho esto, la conclusión es que cuando tengamos una duda, o cuando no hayamos trabajado antes, o no tengamos una experiencia, o nos hayan vendido un producto en el cual tengamos nosotros la duda razonable de que pueda ocasionar un peligro, es necesario ver primero cuál es el uso, ver cuáles son las posibles afectaciones, ver cuáles son las medidas en caso de inhalación necesarias. Muchas veces no se curan con agua, muchas veces si se produce un incendio hay diferentes tipos de extintores, no se puede apagar con un agua necesariamente, puede ser necesario utilizar algún polvo químico. Entonces, cuando tengamos ese tipo de dilemas, es mejor revisar la hoja o pedir ayuda al vendedor o a la parte técnica del que nos esté asesorando y saber cuáles son todos los peligros que están ahí involucrados. Siguiendo con este tema, vamos a hablar de los riesgos biológicos. Hoy por hoy tenemos un ejemplo terrible. Básicamente los contaminantes biológicos son seres vivos, bacterias, virus, hongos, gusanos, etc., que se introducen en el organismo causando enfermedades de tipo infeccioso o parasitario o, como hemos visto, pulmonar. Algunas enfermedades producidas por estos agentes biológicos: virus, gripe, rabia, hepatitis, sida, el COVID-19, bacterias, tétanos, tuberculosis, protozoos, amebiasis, toxoplasmosis, hongos, candiasis, pie de atleta, gusanos, anquilostomiasis. Las vías de entrada de los contaminantes biológicos en el organismo: vía inhalatoria, vía dérmica, vía parenteral a través de heridas pequeñas, cortes, pinchazos, o vía digestiva. En cualquier caso, si nosotros vamos a trabajar y vamos a estar expuestos, por ejemplo, en áreas rurales, a algún tipo de contacto y potencialmente un riesgo de contraer una enfermedad producida por un virus, una bacteria,
es necesario que los trabajadores tengan todas las vacunas al día, que toda nuestra gente esté debidamente protegida para que pueda, en el caso de contraer una enfermedad, tener la vacuna ya incorporada en su cuerpo. Para culminar con los riesgos, vamos a hablar de los riesgos ergonómicos, que son aquellos que se derivan por fuerzas o sobreesfuerzos que podamos hacer por posiciones incorrectas de trabajo, en los cuales puedan ocasionarnos en nosotros mismos lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, dolores y lesiones inflamatorias o degenerativas, muchas de ellas enfocadas en la espalda o en extremidades superiores, no tan solo en el corto plazo, sino por el efecto repetitivo que estas la hagamos, ¿verdad? Un ejemplo claro que ustedes ven ahí es que en obra muchas veces los trabajadores obviamente tienen que cargar materiales, tienen que cargar sacos de cemento, tienen que cargar bloques, tienen que cargar una serie de cosas. A pesar de que es gente fuerte, de que es muchas veces gente ya ducha en el trabajo, pueden tener problemas por la forma o podemos ayudarles a que su trabajo sea más llevadero. Una de ellas es, por ejemplo, cuando nos agachamos a coger un peso del piso. Como ustedes ven ahí, está detallado en 4 pasos. Normalmente, ¿qué hace la gente? Se dobla su cuerpo sin flexionar las rodillas, lo cual ocasiona un sobreesfuerzo que va directamente asociado a un dolor o una lumbalgia posterior, y eso se lo puede evitar fácilmente, obviamente si no es un peso tampoco excesivo, flexionando las rodillas, como se ve en el punto 2 de la gráfica, para tomar el peso que esté en el piso. Un punto particular ahí es que la columna, a su vez, aunque estén flexionando las rodillas, debe estar en posición lo más recta o lo más perpendicular al piso posible. Una vez que ya tengo el peso agarrado, lo atraigo hacia mí y lo pongo en lo posible contra mi estómago o contra mi pecho, y en ese momento ya procedo a elevarme. Eso de ahí hace que yo reduzca las posibilidades de un daño en la columna, una lumbalgia que luego puede repercutir en una hernia discal, una hernia lumbar, una hernia, en fin, en las diferentes partes de la columna, propios de ese tipo de sobreesfuerzos que se dan no bien realizados. Un ejemplo tomado de la prensa es como el que ustedes ven ahí. Muchas veces en las obras los trabajadores suelen echarse en la espalda, no tanto como lo que ustedes ven ahí en la foto, ¿no? La verdad que parecen es 2 superhéroes ahí cargando cada uno cerca de 7 sacos. Eso es, si cada saco son 50 kilos, eso es prácticamente imposible, ni Hulk podría hacerlo, pero en el caso aún de que se eche sobre su cuerpo un saco, y en la sierra hemos visto que muchas veces no se echan uno, sino que se echan hasta 2 y hasta 3 sacos encima, eso de ahí obviamente va a causar problemas en la columna vertebral. ¿Qué se suele hacer en esos casos? Pues hay que repartir la carga entre 2 personas o limitarla al máximo posible. Aunque no se dé en el país, normalmente la carga máxima que regula la OSA como tal es que una persona, un trabajador, no debería cargar un peso mayor a 25 kilogramos, es decir, medio saco de cemento. Nosotros aquí normalmente cargamos o hacemos cargar a los trabajadores hasta un saco o más. ¿Qué sería lo ideal? Utilizar herramientas, utilizar dollies, utilizar algún tipo de carga, y en ciertas obras inclusive es mejor utilizar silos o utilizar otro tipo de darnos la forma, en fin, de que estas personas no hagan ese sobreesfuerzo que está ahí, porque finalmente va a devenir eso en un problema en su salud. Por último, los riesgos psicosociales. Estos tienen que ver con la forma de la organización y control del proceso de trabajo. Hay varios. Vale mencionar el estrés como tal, como el número 1. El estrés es una enfermedad silenciosa que, si bien es cierto, no va a estar asociada tanto al obrero como tal, sí va a estar asociada al ingeniero o a la persona que dirige o administra la obra, porque esa persona está expuesta pues a todas las presiones que vienen de parte del dueño de la obra, de parte
del municipio, de parte, en fin, de todas las personas que intervienen de una u otra manera, proveedores, trabajadores, etcétera, y ocasiona un estrés que puede venir a sí mismo presentarse como una enfermedad de distinto tipo, ¿no? El estrés como tal es una enfermedad, pero que se representa en forma de daños estomacales, daños mentales, puede presentarse también, en fin, daños inclusive o accidentes cerebrovasculares, etc. Luego hay violencia laboral, es decir, personas que están excediendo la forma como se refieren o cómo tratan a sus trabajadores, haciéndolo ya con un tema físico o una violencia verbal también puede darse. El mobbing también es lo que se conoce como el acoso, en el acoso verbal que tienen o hoy por hoy también les solemos decir el bullying, pero a nivel laboral también, es decir, personas que tienen puede ser una diferencia en cuanto a la forma de pensar, tienen otras ideologías religiosas, políticas, sexuales, etcétera, pueden ser parte de este acoso o de este bullying en el trabajo. El acoso sexual también se da muchas veces en el caso de trabajadores hombre-mujer, mujer-hombre, etcétera, en las cuales puedan presentarse ese tipo de acosos. La inseguridad contractual también puede ocasionar un problema psicosocial, especialmente en épocas en las cuales hay mucho desempleo, las personas están muy preocupadas de conservar su trabajo. Eso, además del estrés que pueda causar, de la parte psicosocial que pueda representar, también inclusive puede ocasionar problemas de concentración y por ende problemas de riesgos o accidentes físicos en el trabajo. El conflicto familia-trabajo es un tema del cual se ha hablado mucho, básicamente es el equilibrio que una persona debería tener entre el tiempo que le dedica al trabajo y a la familia, pero también puede ocasionar un tema de un riesgo psicosocial. Y problemas de salud, obviamente todos estos derivados de las causas anteriores, del estrés, de la violencia, en fin, de esa preocupación que va a hacer que la persona esté pensando en otra cosa que no sea en el trabajar. El factor de riesgo psicosocial involucra todas las condiciones presentes en el ambiente laboral que podrían, de una u otra manera, perjudicar la salud de los trabajadores, provocarle estrés y finalmente en el largo plazo que eso se presente como una enfermedad de diferente tipo.